Pasé 8 horas preparándome para el sermón de hoy. Las lecturas son un tanto difíciles, pero finalmente completé el sermón el jueves pasado a medianoche. Hasta lo subí a mi sitio de YouTube. Listo. Terminado con 2 días de anticipación. Me fui a dormir feliz. Pero entonces desperté en la mañana del viernes a las noticias de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Aunque lo esperaba, admito que me dolió. Me dolió profundamente. Y entonces cometí el error de revisar mi página de Facebook antes de ir a trabajar. La mitad de los postings, tanto de amigos católicos como no católicos, eran el mismo comentario. Ya era hora. Ya en el trabajo, la mañana del viernes fue como un sueño. Mi mente estaba absorta por ese comentario recurrente. Ya era hora. Y para cuando fue hora de regresar a casa, ya había decidido que tenían razón. Ya es hora. Ya es hora de hablar de estos temas desde el púlpito. El viernes empecé a reflexionar en la gran barrena en el que este pequeño avión que llamamos cultura occidental ha caído desde hace ya 80 años. En 1930, la Iglesia Anglicana declaró que los anticonceptivos eran permisibles. Esa fue la primera iglesia cristiana en permitir su uso. Y la gente dijo, ya era hora. En 1965, la Suprema Corte declaró al control de la natalidad como un derecho constitucional. Y la gente dijo, ya era hora. En 1973, la Suprema Corte legalizó el aborto. Y la gente dijo, ya era hora. Y este viernes pasado, la Suprema Corte hizo del matrimonio de personas del mismo sexo la ley de la nación. Y la gente dice, ya era hora. Pero hace casi 2000 años, en el año 67 después de Cristo, Pablo escribió a Timoteo diciéndole, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y yo digo, ya es esa hora. Pero lo que me preocupa no es tanto la opinión de la cultura en general. Eso no es sorpresa. Lo que me preocupa es la opinión de los católicos, muchos de ellos oyéndome en estos momentos. Este año, la empresa de encuestas Pew Research publicó los resultados de una encuesta mostrando que el 57% de las personas en los Estados Unidos están a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Un porcentaje muy alto, pero no sorpresivo. Lo que sí sorprende es que entre aquellos que se identificaron como católicos, el 56% apoyaba los matrimonios del mismo sexo. Solamente un punto porcentual menos que la población en general. Eso es estadísticamente un empate. Parece que en lugar de cambiar al mundo, hemos dejado que el mundo nos cambie a nosotros. Poco a poco hemos ido removiendo la sabiduría de la Iglesia de nuestra vida cotidiana, y como oímos en el Evangelio respecto a la mujer con la hemorragia, el sangrado no parará hasta que nos acerquemos a Cristo. Todos los domingos, después de la misa de 11 de la mañana, me siento fuera de la iglesia para reunirme con todos aquellos estudiantes de high school y jóvenes adultos para contestar lo que llamo las preguntas difíciles. Llevo haciendo esto por un mes y en promedio unos 10 muchachos y muchachas vienen a esta mesa redonda. Tan pronto como nos reunimos, les recuerdo de mis promesas hacia ellos. Todas las preguntas son bienvenidas. Mientras más difíciles, mejor.
Mis respuestas siempre serán honestas y de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia. Y siempre proveeré el racionamiento detrás de la respuesta. Jamás daré un simple sí o no, sino que siempre un sí o no, y esta es la razón. Les digo que mi objetivo no es necesariamente el convencerles de lo que la Iglesia nos enseña, sino que mostrarles que las enseñanzas de la Iglesia no son simples órdenes de tienes que creer esto porque lo dice la Iglesia, sino que siempre son enseñanzas basadas en la fe y sustentadas por firme racionamiento. Y les digo a los jóvenes, nunca rechacen una enseñanza de la Iglesia sin antes aprender las razones que la sostienen. Pero cuando se trata de fe y moralidad, somos muy buenos para proclamar desacuerdos con aquello que no conocemos. ¿Cuántos de ustedes tienen doctorado en física teórica? Si les preguntara, ¿están de acuerdo con la teoría de Vasiliev de la medida de alto giro con respecto al origen del espacio y la gravedad? ¿Qué me contestarían? Si son como yo, me dirían, no puedo estar de acuerdo o desacuerdo con algo que no conozco. Todos admitimos que cuando se trata de complejos modelos matemáticos de física teórica, lo mejor que podemos hacer es escuchar a aquellos que han pasado toda su vida estudiándolos. Pero si les pregunto, ¿estás de acuerdo con la posición de la Iglesia respecto a anticonceptivos, aborto o matrimonios homosexuales? Entonces, aun si no tienen estudios teológicos, o han leído un solo libro de la Biblia, o ninguna carta de los padres de la Iglesia, o ninguna encíclica del Papa, es muy probable que me tengan por largo rato haciéndome saber su opinión. Es simplemente ilógico el estar en desacuerdo con algo que no entendemos, y no podemos entender algo al menos que escuchemos el raciocinio de los argumentos. Como diría G.K. Chesterton, nunca tumbes una barda, sino hasta que sepas la razón por la que fue puesta. Quizá necesitamos empezar también una mesa redonda para adultos. Nuestras vidas son un proceso de conversión. Estamos llamados a pasar nuestras vidas aprendiendo más de Dios, para que podamos entender más de Él y así transformarnos más y más en su imagen. Pero muchas veces pensamos que no somos nosotros los que requieren conversión, sino que al contrario, es Dios quien debe convertirse para ser más como nosotros. Hoy les pido que se den cuenta que nos estamos desangrando, que se den cuenta que a través de decisiones mal informadas, de un plumazo, estamos descartando miles de años de sabiduría. Denle a la Iglesia la oportunidad de enseñarles su sabiduría, que ha sido probada a través de muchos siglos. La próxima vez que se encuentren en desacuerdo con la Iglesia, asegúrense que conocen aquello que rechazan. Y antes de que llamen a la diócesis o al párroco para quejarse de que mi prédica los hizo incómodos, piensen acerca de qué parte de ella no fue parte de la enseñanza católica. Y mediten honestamente sobre la firmeza de su desacuerdo. Quiero ser muy claro. Mi prédica no es una prédica de odio, sino al contrario, una prédica de amor. Me siento sumamente honrado de contar entre mis amigos a muchos homosexuales, a los cuales respeto y de quienes he aprendido muchas virtudes. También tengo gente muy cercana y muy querida que promueven activamente el derecho al aborto. Pero no permito que la brillantez de sus virtudes
me ciegue al grado de no ver los errores de algunas de sus opiniones. Amen y acepten a todos como los hermanos y hermanas que son. El primer paso para amar a alguien es conocerle como persona, pasar tiempos juntos y ver las cosas desde sus zapatos. Esto nos mueve a reconocer y aceptar tanto nuestras semejanzas como nuestras diferencias. Pero no confundan el aceptar con estar de acuerdo, porque el aceptarnos no nos hace una mezcla homogénea, sino que nos lleva a reconocer y escuchar los argumentos del otro. La aceptación es un acto de amor, pero es solo el primer paso, ya que el verdadero amor nos llama no solo a desear el bien del otro, sino el hacer algo al respecto. La mejor muestra del amor es en las obras de misericordia, y las 3 primeras obras espirituales de misericordia son el instruir al que no conoce, aconsejar al que duda y amonestar al que ha perdido el rumbo. La misericordia es amor en esteroides, y las obras de misericordia son el reflejo perfecto de nuestro amor mutuo. Después del fallo de la Suprema Corte del viernes, nuestro obispo McElroy publicó una declaración en la que dice que la diócesis seguirá cumpliendo y encarnando la singularidad del matrimonio entre un hombre y una mujer como un don de Dios. Y después agrega que vamos a hacerlo de una manera que respete profundamente en cada momento las relaciones amorosas y familiares que enriquecen la vida de tantos hombres y mujeres gay, que son nuestros hijos e hijas, nuestros hermanas y hermanos, y que son, en fin de cuenta, nuestros compañeros peregrinos en esta jornada de vida terrenal. Y finalmente, no se dejen engañar por aquellos que dicen que la Iglesia es anticuada y pasada de moda. De hecho, se quedan cortos, ya que la Iglesia es mucho, mucho peor que eso. La Iglesia es eterna. Y también lo son Dios y su verdad.